So, welcome to the afternoon. Entonces, bienvenidos a la sesión de la tarde y espero que hayan disfrutado del programa mañanero. Y para esta tarde vamos a tener conversaciones acerca de medicina integrativa, manejo del dolor, el uso de la marihuana, las situaciones psicosociales y la sobrevivencia. Nuestro primer presentador de la tarde de hoy es el doctor Michael Kusner. Él es director médico del Centro de Tratamiento para el Cáncer del Monte Sinaí. Él va a hablarles a ustedes acerca de la medicina integrativa y del manejo del dolor. Por favor, proceda al podio. Por favor. Para al lado mío para poderlo ver bien. Una de las reuniones en las que participamos todos los años es ASCO GI gastrointestinal y allí nos encontramos Michael y yo y también Mary la veo allí y ellos tuvieron esa magnífica idea de tener este panel y el doctor Kusner fue muy instrumental en obtener a los presentadores de este evento. Entonces quisiera darle un pequeño reconocimiento en apreciación de su dedicación y liderazgo con nuestra organización. Muchísimas gracias. Le voy entonces a dejar eso a usted. Muchísimas gracias por el reconocimiento y pienso que Mary Margaret y Livia hicieron todo el trabajo más difícil y pues fue maravilloso organizar las ideas de este simposio de este año. Yo voy a conversar con ustedes en los próximos 15 minutos acerca de la oncología integrativa y esto es un tópico un poco más ligero de los que discutimos en la mañana. Yo soy oncólogo de los estadounidenses y también tengo un interés en la medicina integrativa y la razón por la cual a mí me gusta decir que la medicina integrativa entra a jugar papel en la oncología integrativa regresa a este adagio de que el señor William Osler dijo que un buen médico trata la enfermedad, pero un maravilloso médico trata al paciente con la enfermedad, lo cual significa que nosotros solamente no vamos a tratar el tumor que está sufriendo el paciente, sino el entorno complejo en que vive ese paciente con este tumor. Esto no es medicina alternativa, es diferente. Esto es un gráfico que se repitió en los Twitters, se presentó en el New York Times, enseñando los pacientes que van a darse tratamientos alternativos y los cuales reciben o tienen una sobrevivencia mucho menor que los que reciben terapia convencional. Eso no es una sorpresa. La ciencia se ha mejorado mucho en dar tratamientos a estas enfermedades y dolencias difíciles. Pero entonces esto tiene que ver cuando el paciente te dice yo no quiero hacerme una cirugía porque eso es una mutilación de mi cuerpo, yo solamente quiero hacerme medicina alternativa y entonces yo le presento esta fotografía de una casa funeraria alternativa. Lo que yo quiero hablarles en el día de hoy es medicina integrativa. Es una medicina integrativa que es un medicamento que se le provee al paciente orientado a la curación que toma en cuenta todo el ser humano y todos los aspectos de su estilo de vida. Eso es de lo que estamos hablando. Utilizamos todos los tipos de terapias convencionales y alternativas. Entonces, cuando veo a un paciente mío en una consulta mía de medicina integrativa, y ellos están solamente interesados en las terapias convencionales y no quieren escuchar las otras alternativas como las conversaciones acerca de nutrición o las intervenciones de tratamiento. Lo que nosotros hacemos es que queremos que el paciente utilice a ambas ramas en una medicina
integrativa ni refuta a la medicina convencional ni acepta a todas las peyorativas puestas por la medicina alternativa. Nosotros tomamos lo mejor de ambas terapias y esto es una lista de estas que las reflejé en mi camino a dar una conferencia médica y estas son las mayores prácticas que son una lista que nunca termina, pero en general, estas están subdivididas en de nutrición, de prácticas de mente-cuerpo, de prácticas de manipulación, espiritualidad, prácticas energéticas y prácticas del sistema de todo el cuerpo. Cuando hablemos acerca de esto, estoy pidiéndole, por ejemplo, que mantenga el peso, que controle su peso. El paciente se le pide que haga que coma sano, que tome el uso apropiado de suplementos, de que haga actividad física regular, respiración y reducción de estrés, imágenes guiadas o autohipnosis, conectar con familia y amigos, participar en la espiritualidad y en la religión. Bueno, las pongo juntas porque algunos pacientes son espirituales y otros religiosos. Y nosotros conversamos acerca de esto en las oficinas y le pregunto a mis pacientes, ¿cuáles son sus niveles de espiritualidad? ¿Por qué vives? Yo vivo por mis hijos o vivo por las generaciones futuras para que me lleguen a ver hacer el trabajo que yo hago. Hay muchas personas que son espirituales acerca de sus trabajos, pero no significa que son religiosos con respecto a su trabajo. Entonces, muchísimas veces nosotros tenemos seminarios acerca de estos tópicos y podemos hablar de esto todo el día, pero la medicina mente-cuerpo está definida como la medicina mente-cuerpo del instituto, de los institutos de salud como una práctica que se centra en las interacciones entre el cerebro, la mente, el cuerpo y el comportamiento, con la intención de usar la mente para afectar el funcionamiento físico y promover la salud. Parece como algo muy complejo, pero puede constituirse de muchas técnicas. Puede ser hipnosis o imágenes guiadas o para reducir el estrés antes de la cirugía, ayudar a tu cuerpo a prepararse, a utilizar el yoga para mejorar tu calidad de vida, el sueño y muchísimas terapias creativas. Estoy dándole terapia a esta persona que es artista y le estoy diciendo, utiliza tu arte para trabajar, llega a tu arte y trabaja a ver cómo puede ayudarte a dar mejor tratamiento a tu cáncer y ha sido dramático. Hay muchísimos estudios que muestran que la reducción del estrés basada en la atención plena del cuerpo y la mente han demostrado que puede mejorar el bienestar psicológico y calidad de vida en pacientes. Los sobrevivientes no son solamente pacientes, todos nosotros somos sobrevivientes porque interactuamos con los pacientes, así que todas estas técnicas van a ser importantes. Voy a muy rápidamente tocar estos tópicos porque no tengo tiempo para profundizar, pero si hablamos acerca de muchísimas cosas, como por ejemplo setas medicinales, las cuales utilizamos como una forma de dieta. Por ejemplo, no estoy hablando acerca de una píldora, sino a cocinar con setas hongos medicinales. Hay algunos estudios que muestran que dan alguna mejoría inmunológica y con algunos pacientes en diferentes tipos de cánceres. Hay muchos estudios de medicina integrativa, como por ejemplo de cáncer de mama, que en este caso están conducidos en muchos estudios de volúmenes, pero nosotros tenemos este específico trámites versicolos que ha dado resultados preliminarios muy interesantes. Hay otros como hierbas chinas medicinales como Huanchi, que también se llama aquí en el hemisferio occidental astragalus, metanálisis, y hay muchísimas curvas científicas que cuando las combinas con quimioterapia basada en platino, el beneficio es incremental. No los voy a aburrir con estos gráficos, pero sí muestra significativo beneficio. Así que no tenemos que ser
muy específicos acerca de esto, pero solamente decirles que hay muchísima data acerca de diferentes cosas, como por ejemplo el jengibre. Usted puede cocinarlo o lo puede tomar en los puntajes de fatigas, que son una cosa de los que nuestros pacientes se quejan con mucha frecuencia que de la intolerancia de la quimioterapia y que se sienten exhaustos. Y si me preguntan, ¿hay algo que puedo hacer para levantar mi nivel de energía? Y definitivamente le puedo dar al paciente metanfetamina con todos los efectos secundarios y el riesgo de tener metanfetamina en la casa cuando tienes otros miembros de la familia que son jóvenes o que tienes mascotas. Pero quizás le sugiera a mi paciente, ¿por qué no incrementas diariamente el uso o la toma de jengibre, que ha mostrado en estudios que reduce su fatiga? Y hay diferentes tipos de jengibre, y esto requiere un poquito de conocimiento básico de medicina botánica, pero estamos hablando acerca del el jengibre americano, no el siberiano ni el coreano. Entonces todos estos estudios y los gráficos nos muestran esta mejora en la práctica médica cuando esto se ha hecho, que no es muy común. Esto requiere que le preguntes a tu médico si se siente cómodo. Y si él no se siente cómodo con el uso suyo, usted debe ser referido a un centro en que la medicina integrativa sepa acerca de esto. Les puse algunas diapositivas de los estudios y de las diferentes cosas que podemos hacer. Ahora, ¿cuál es el problema con relación a la investigación botánica? Las limitaciones, la crítica que recibimos como científicos al hablar de esto, que hay quizás un jengibre que puedes recibir o comprar en un supermercado, recibir por una compra en línea, puede que no sea el mismo tipo de un estudio clínico. Y lo mismo, la diferencia entre el jengibre coreano y el americano son completamente diferentes como plantas. Uno es muy efectivo y el otro no es efectivo. La parte de la planta también es importante. Cuando le enseño a mis residentes, médicos, medicina integrativa, nosotros tenemos un programa de 200 horas de medicina integrativa en nuestra residencia. Yo les digo que la parte de la planta que usted usa es importante. Si yo les digo que quiero hacer vino de jengibre, de las raíces, de las hojas, muchos de ellos me dicen, no, tú no puedes hacer vino de las hojas. Eso es importante. Lo mismo sucede en la investigación botánica. El tipo de extracto, si vas a hacer formálica o butano, la concentración, la dosificación, es muy difícil ponerlo a trabajar con los grupos de placebo. Entonces le doy a dos grupos, al placebo o este otro paciente que está tomando el placebo, se va solo a Whole Foods y se compra el jengibre. Y hay también esta otra inclusión del cuerpo completo, que incluye parte de lo que tradicionalmente la medicina china utiliza como acupuntura, y hay algunos estudios de puntaje numérico en los pacientes. Estas son dos cosas que tienes que estar mirando cuando miras los estudios de medicina integrativa. Por ejemplo, cuando un paciente toma un artónico como morfina, el efecto es más rápido, pero si puedo utilizar acupuntura para reducir el dolor en un 5%, que tener a un paciente utilizando un narcótico, hay mucho más beneficio. Entonces nosotros hemos combinado diferentes estudios experimentales con diferentes grupos, y no sé si desde la distancia se puede leer bien, pero estamos mirando al dolor crónico. No estoy diciendo que mucha medicina alternativa puede ayudarlos cuando en el dolor agudo, pero en el dolor
crónico. Hay muchas alternativas como la marihuana, como el cannabis, la interacción de los receptores de los de los opios en el cerebro a largo plazo es tan grande que les va a ayudar a tener que usar menos narcóticos. Y esto es beneficioso. ¿Por qué? Porque vamos a estar lidiando con la medicina convencional con muchísima constipación, con confusión mental o con la imposibilidad de poder, por ejemplo, conducir un automóvil. Pero cuando lo comparas con una pequeña agujita de acupuntura puesta, esa persona puede perfectamente conducir un automóvil. Y esto es una comparación que se pueden hacer con otras técnicas como, por ejemplo, la acupuntura. Algunas personas aprenden a utilizar la electroacupuntura y algunos pacientes aprenden sus meridianos y dónde aplicar esa. Y también hay muchísimo meta-análisis y otra data científica, y todavía estamos aprendiendo a cómo controlar estos grupos mejor y tratar de hacerlo mejor en términos de los médicos que la practican. Pero hay algo muy simple cuando hablamos acerca de prácticas espirituales y las personas nos preguntan si hace una diferencia estar esperanzados que las cosas van a mejorar. Y ustedes pueden ver esto en pacientes que han pasado a procesos quirúrgicos grandes, como por ejemplo en el cáncer gástrico. Las complicaciones específicas fueran mucho menos probables de que ocurrieran en pacientes que utilizaban estas técnicas. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan en mi iglesia si esto ayuda o no, yo les respondo que sí. La gente dice, oh, no lo creo, pero hace una diferencia. Puedo conducir un estudio experimental y probar que la gente que participa en grupos en los que se reza por ellos o que rezan solos, estos mejoran, tiene algún efecto, o hay una pequeña mascota que tiene alguna influencia de que está esperando que el dueño venga y lo alimente, o este diferente tipo de cosas que nosotros a veces recibimos a los correos electrónicos en cadenas. Entonces, en realidad yo no puedo hacer un estudio científico experimental de esto, pero no les puedo decir que no lo uses. ¿Cuál es la línea final de base cuando utilizamos esa medicina alternativa? Hay un potencial de interacciones con fármacos que son de medicina complementaria, y es ciertamente una alternativa. De manera que podemos conversar acerca de eso y podemos tener un mejor juicio al determinar si lo vamos a hacer o no. Hay mucho todavía que hacer en términos de prevención y de apoyo de atención. Y más tarde, cuando hablemos acerca de la sobrevivencia, el 65% de personas diagnosticadas con cáncer puede que sean curadas en la actualidad, y hay 11.7 millones de sobrevivientes de cáncer, que esto es una data importante que podemos tener en cuenta. Lo que les digo a mis colegas científicos, y cuando comencé a estudiar la medicina integrativa en el 2010, hice mi instrucción en la Universidad de Arizona, y me preguntaban, vamos a tener una oficina con personas locas pidiendo cosas que parecen ser de locos, y yo les respondía, la ausencia de evidencia no es evidencia de su ausencia, y entonces la seguridad de un tratamiento debería estar empujándonos, la seguridad del tratamiento debería empujarnos a un nivel de evidencia necesaria para aceptar la intervención. Esto significa que una colitis letal, yo necesito para eso un nivel de evidencia muy alta para darle un tipo de medicamento que les va a poner muchísimos efectos secundarios y riesgo en ese paciente. Pero para este tipo de cosas yo no necesito tener un nivel de riesgo, no necesito arriesgar mi paciente. Así que mi adagio más importante es de este médico de la Edad Media, en el cual él decía que siempre puede haber un doctor
que no haga, que no te mande a hacer cosas. Por ejemplo, usted le puede decir a un paciente, oh, recupere y concentre su energía. Y es con esa energía entren a sus tratamientos y cuando usted venga a verme, hágalo así. Y esto es lo que les muestro a todos mis residentes cada vez que entran a ver a un paciente, que concentren su energía en ayudarlos. Gracias.